¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 en tu sistema aire cable. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Repito, este es el canal 100, el canal de la ciudad, y vamos a conversar esta noche con la arqueóloga Jacqueline Galaviz. Ella es la jefa del Museo de Historia Natural, que se encuentra precisamente en el Centro Cultural. Les repito, ella es arqueóloga, y precisamente sobre ese tema y sobre lo interesante que resulta ir al Museo de Historia Natural de la ciudad es sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Jacqueline, gracias por aceptar la invitación. Y pues no me suena extraño, pero conozco arqueólogos, pero también hay muchas arqueólogas, ¿eh? Claro que sí. Fíjate que aquí estuvo sentada hace muchos años una arqueóloga. Ella era arqueóloga, pero especializada en la escultura egipcia. Ah, muy bien. Y entonces ese año a ella y a un grupo de mexicanos les asignaron que revisaran unas tumbas que no se habían sido revisadas. Como que el gobierno de Egipto asigna a diferentes países o arqueólogos de diferentes países la exploración de ciertas tumbas, porque tienen un montonal de tumbas sin explorar, ¿no? Así es. Ya a ese grupo de mexicanos le tocó ir a esa tumba. Ya después le perdí la pista, pero aquí estuvo y nos habló precisamente sobre la cultura egipcia, pero se basó básicamente sobre el reinado de Tutankamón, que en aquel entonces, hace algunos años, se consideraba muy interesante. Así es. Y si bien su descubrimiento no había sido muy reciente, sí estaba todavía fresco y vigente en el corazón de mucha gente. Y digo yo, bueno, pues sí es cierto, hay muchas mujeres que son arqueólogas, ¿no? Arqueólogas. ¿Tu especialidad es? La restauración. Restauración. Tú te dedicas a restaurar, básicamente. Así es. Restaurar materia cerámica. Yo estudié la carrera de arqueología en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, el área o todo lo que nos impregnan en la carrera es demasiado para que nosotros tomemos la decisión de qué línea seguir. En este caso, desde casi tercer, cuarto semestre, nos ofrecieron un pequeño taller de restauración. Y en ello me emocioné mucho, me interesó bastante, al grado de que fui al Museo de Antropología de Jalapa y pedí la oportunidad de ser voluntaria en el taller de restauración. Entonces, como desde el segundo año de mi carrera, segundo año y medio de mi carrera, comencé a restaurar como voluntaria, y finalmente ese se volvió el tema de mi trabajo de titulación: restaurar obra cerámica de un sitio arqueológico que se llama El Zapotal, que está bastante interesante porque es la representación del inframundo aquí en tierra. ¿Y a qué edad se remonta? ¿Perdón? ¿El Zapotal a qué edad se remonta? El Zapotal, estamos hablando del clásico. Si nos pasamos ahora sí a meramente lo prehispánico y lo que estableció Paul Kirchhoff. ¿Cómo entendemos como preclásico? ¿Antes de la llegada de los españoles? Así es, mire. Nosotros vamos a entender a la época prehispánica de lo anterior a 1519. De acuerdo, lo que le llaman lo prehispánico. Lo ¿no? prehispánico. Y ya de 1519, que llega Hernán Cortés, realiza la conquista en 2 años para 1521, de ahí para adelante es el Nuevo México. Pero de 1519 para atrás lo vamos a entender como el México prehispánico, como la época prehispánica. Y esta se subdivide en 3 etapas: la preclásica, la clásica y la posclásica. Y en cada una de ellas va inmersa todos los conceptos de sociedad, cómo se caracteriza y se subdivide en puros conceptos de sociedad. Por ejemplo, para la época preclásica vamos a hablar de los olmecas, que están considerados la cultura madre, pero no porque son los primeros o los que nosotros vimos en esa etapa, sino porque ellos aportan muchas características de sociedad. Por ejemplo, estatus social, religión. Lleva una dioses. vida social organizada, ¿no? Así es, organizada. Ahora, en el clásico viene el boom, y finalmente el posclásico culmina cuando llega Hernán Cortés. Las culturas mesoamericanas, creo que ese tipo de culturas todavía abarca Mesoamérica. Así es. Empezaron mucho antes de Cristo, 200, 300 años, o 400 años antes de Cristo, o más. ¿Cómo se cataloga? ¿Dentro de qué periodo se cataloga eso? Nosotros manejamos las cronologías antes del presente.
en una secuencia lineal de la Tierra en general. Así es. Por ejemplo, si hablamos del Pleistoceno, Ajá. si hablamos del Holoceno, que es la época en la que en la era en la que Ajá. vivimos actualmente, hablamos del 12.000 antes del presente. Ajá. El suceso de toda la era de Cristo, la época de Cristo, es un evento más en nuestro ciclo de vida, tomando el tiempo de vida de la Tierra. Así es, y digo, para facilitar la lectura, se utilizó todo este nombre de antes de Cristo y después de Cristo, pero al final de cuentas nosotros cuando hacemos esta ¿Pero lectura... en qué periodo caerían? ¿El clásico, preclásico o cómo caería? ¿De qué, perdón? Esas culturas que vivieron en Mesoamérica antes de Cristo. Es decir, Antes de cuando estamos Cristo. hablando de 300, 400 años antes de Cristo. Sería el preclásico y el preclásico y el clásico. El clásico. Así es, el clásico. Ahora, entiendo que gran parte de los hallazgos arqueológicos, muchos de estas, en todas las culturas, no nada más de la nuestra, en cualquiera, la alfarería y los productos que tú dices son vitales. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué nos enseña, por ejemplo, el encontrar vasijas? Obviamente eran de barro o de algún otro material, pero evidentemente eran de barro, ¿no? No sé si cocidas o no, pero eran de barro. La pregunta Sí. es, ¿qué te hace, a qué te lleva, qué descubres tú cuando estudias, por ejemplo, Un objeto cerámico. un objeto cerámico de hace, pues ya 1000 años, por ejemplo? Ok, ¿qué es lo importante de la cerámica? Fíjese, la diferencia ¿cuál es? Mucho tiempo se enfocaron a estudiar las pirámides. Sí. La época de las pirámides, ¿no? Encontrar pirámides, Teotihuacán, Monte Albán y todo lo monumental, que son espacios que tienen un fin de ser, por ejemplo, político, ¿no? Religioso. Ajá. Y encontramos cerámica que nos va a hablar de esos entornos. Pero cuando nosotros encontramos cerámica más de otro contexto, como doméstico, en casas habitación, ¿qué nos enseña? Sobre cómo eran sus usos y costumbres también, sobre qué estábamos utilizando para crear esa cerámica. No es la misma la cerámica que vamos a encontrar dentro de una casa a la que vamos a encontrar dentro de un templo. Sí, y desde ahí el uso ceremonial es diferente. nos habla de cuestión social, pero también la cerámica en sí nos invita a saber espacios, porque la creación de ella pues es esta masa que se prepara y se agregan desgrasantes. Estos desgrasantes son elementos naturales que puede ser pasto, piedritas, puede ser obsidiana, feldespato, minerales, y estos desgrasantes logran la cocción. Si no la preparamos bien la cerámica en un horno, se revienta. Ajá. También tenían conocimiento del oxígeno dentro del horno, si no también se revienta. Y muchas veces para preparar una pasta fina necesitamos ciertos desgrasantes que a lo mejor no están en mi entorno, que están en el entorno de alguien más. Y con ello también entendemos la interacción, el tipo de pintura, ciertos pigmentos naturales que no existen, por ejemplo, en Costa Golfo, pero sí existen en la zona maya, como el azul maya del que todos hablan. Ajá. Y con ello también podemos saber interacción, comercio. Encontramos tipos cerámicos de Oaxaca en el altiplano central y estamos hablando de esta conexión, de este comercio que hubo Es muchos decir, años. el uso de ciertas materias primas en cerámica te permite deducir o incidir que ellos comerciaban al menos los colorantes con Así otras es. culturas. Así es. Sí, porque tienes razón, no vas a encontrarte algo en una región que de Exacto. plano no existe, ¿no? Punto. Exacto. Estos Muy puntos de interesante. interacción, así es, el comercio. Tenemos que recordar que para el clásico y el auge de Teotihuacán, pues el comercio era lo que estaba latente, lo que estaba activo en todo Mesoamérica. Había como especies de, ¿qué podríamos decir? Mercados al aire libre, donde vendían todos sus productos. Y es donde encontramos esta interacción de culturas, de subculturas. Te permite en un momento dado el estudio de la cerámica de determinar, no sé si a lo mejor hay casos en que sí, hasta qué tipo de comida, con qué tipo de comida se Sí. alimentaban. Sí, si se tiene la fortuna, hay estudios que se llaman de flotación y
y un sinfín de estudios donde nosotros, si tenemos la suerte, excavamos en contexto, Sí. que no saquen las piezas de manera pues brutal. Sí, sí, sí. Y toda la tierra que tiene un cajete, un brasero, se estudia y se puede entender qué fue lo que contuvo como último elemento. Y no solo en la materia cerámica, también en el cuerpo humano o en los animales se puede extraer la tierra que contiene el área del estómago, y por medio de estudios también podemos encontrar cuál fue el último alimento que consumió esa persona, aparte de la dentadura. Y hay muchas diferencias entre, por ejemplo, una cerámica del periodo clásico al preclásico o del... Sí. ¿Sí hay? Sí la hay. Tenemos cerámica de pastas finas, de pastas medias y pastas burdas. En el preclásico nosotros no vamos a encontrar gran presencia de cerámica, más bien piedra. Ellos trabajaban el basalto, por ejemplo, en la zona olmeca. El basalto es de origen volcánico, ¿no? Es una piedra volcánica, Ajá, así es. En los Tuxtlas está el volcán de San Martín Pajapan, que Sí. en otra época hizo erupción, y pues tenemos presencia o campos basálticos, y es lo que ocupaban los olmecas. Y para el clásico y posclásico ya tenemos la presencia cerámica. ¿En qué la vamos a distinguir? En la técnica de la creación, del modelaje. E inclusive para el posclásico ya tenían moldes, ya no lo esculpían a mano, ya tenían moldes donde tomaban la impresión, lo mandaban a la cocción y ya tenían la figurilla. Ya Como no, ahorita. ya no Como hacían ahorita, todo este órale, proceso ya una por una. Me Así queda es. claro. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Jacqueline Galaviz. Ella es la jefa del Museo de Historia Natural de esta ciudad. Volvemos en un minuto. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los Dos Laredos. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. El humo de la carne asada, el trago helado después de la jornada, la familia unida y eso es lo mejor. Nos une el trabajo y nos une el amor. Nos une Nuevo Laredo, la ciudad que tanto quiere. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Y regresamos a esta conversación con Jacqueline Galaviz, y es la jefa del Museo de Historia Natural. Ella es arqueóloga y estamos platicando precisamente sobre
una de sus especialidades, que es la restauración de cerámica, porque la cerámica sin duda alguna nos ofrece muchas pistas sobre cómo era el comportamiento social. Así es. De los primeros grupos que habitaron este país, esta zona, porque en realidad no había países, esta zona antes de que llegaran los españoles, pues esto era Mesoamérica o como le quieras llamar, pues no era México, punto. No era México. Entonces, uno se pregunta, caray, y con tan poquito, no, yo creo que hasta con la cerámica, incluso con cerámica o con utensilios de cocina, puedes saber cuál era el grado de desarrollo que habían valga la redundancia, desarrollado algunas culturas, ¿no? Así es. Por ejemplo, hablas tú de obsidiana. La obsidiana lo usaban mucho como instrumento para hacer lanzas y flechas y como instrumentos como objetos de ornato, ¿no? Y la obsidiana también es un producto volcánico, ¿verdad? Así es. De una u otra forma es el enfriamiento de la lava volcánica, pero en otro proceso. Es misma lava que se enfría de otra manera y cae o sale en esta presentación como de vidrio. Y de hecho la obsidiana no solamente se ocupó en la época prehispánica para Mesoamérica, la obsidiana está presente desde tiempo atrás, yacimientos de obsidiana. Así es, y tenemos diferentes tipos, obsidiana negra, obsidiana jaspe, que es traslúcida si la pone uno hacia el sol. ¿Y qué es lo que hacían con ella? Navajillas. De hecho, la obsidiana tiene tanto filo como un bisturí. Sí, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y es un producto volcánico y México está lleno de volcanes. Sí, todo lo que es el centro del país está lleno de volcanes, Así incluso es. el sureste de México hay algunos volcanes. Y supongo que hubo mucho más volcanes, porque hay muchos cerros que ahorita les llamamos cerros, pero que alguna vez fueron volcanes. Así es. En un periodo muy hace muchos millones de años. Así es. Y supongo que de ahí viene la fuente para poder conseguir materias primas, en este caso la obsidiana, ¿no? Como el basalto también. Lo que sí me sorprende es que me digas que en esa época ya existían los moldes para hacer cierto tipo de como tú le llamas, de cerámica. De cerámica. Sí, empezaron a desarrollarse como sociedad de una manera impresionante. Decía la doctora Lourdes Budar en las clases, no tenemos que verlos como alguien externo a nosotros, sino como a nosotros mismos, como una sociedad con necesidades adaptándose a su entorno. Entonces ellos empezaron el comercio y pues la cerámica era era el boom de ese momento, como nosotros ahora el PET, sí, los el plásticos. Así es, para ellos fue la cerámica. Y pues bueno, era tanta la distribución que tuvieron que tomar medidas y desarrollar sistemas que pudieran multiplicarla de una forma más fácil. Y para nosotros estudiar la cerámica no solo nos da los usos y costumbres o hasta dónde llegaron, porque se han encontrado recipientes cerámicos o vasijas cerámicos hasta el petén guatemalteco. Decimos hasta dónde llegaron, ¿no? Sino que también por medio de ella se hacen los estudios de carbono 14. Estos estudios de carbono 14 sirven para hacer las dataciones, los fechamientos de cuándo fue creada. Estos estudios se hacen en la Ciudad de México, donde meten fragmentos de cerámica a unas cápsulas como si le tomaran fotografías hasta que lo desintegran. Y bueno, por todo un proceso logran sacar las dataciones aproximadas de cuándo se creó ese elemento. Entonces es bien importante para nosotros. Entonces la cerámica está presente desde las primeras culturas que poblaron el Valle de México, el sureste de México, es más Mesoamérica, punto. Así es, así es. Y entonces tú te dedicas, bueno, entre otras cosas, a restaurar este tipo de artículos. Sí, tuve la fortuna de que durante 2 años, bueno, durante 7, casi 8 años estuve restaurando en el Museo de Antropología de Jalapa, pero precisamente para mi trabajo de titulación fueron 2 años enteros de trabajo, donde restauré las piezas prehispánicas del sitio arqueológico El Zapotal, y tuve la fortuna de restaurar al cautivo. Este es un hombre a tamaño escala normal, a una diosa, una tlazolteo que está sentada, y 3 braseros de carácter ritual.
Entonces fue un trabajo bastante grande, bastante arduo. ¿Me dices de qué fecha puedes datar el El sitio arqueológico sí, es del clásico, del 200 al 900. El que tú restauraste? Así es, del 200 antes de Cristo al 900. Oye, pues entonces es interesante. Así Sí, es. sí, pues abarcó ¿qué? De antes de Cristo al 900 después de Cristo. Sí. Sí, así es. Sí. Prehispánico totalmente. Así es. Mira qué interesante. Sí, en el trabajo de titulación tomé primero a este elemento, a esta escultura, considerada cultura por la estatura del cautivo. Se le llama así porque la persona está en el cuello, tiene una cuerda que no le da una postura cómoda y está carente de brazos, pero tiene la huella de que sus brazos pudieron estar atados hacia atrás o hacia la nuca. Ajá. Y el proceso de restauración empieza quitando pastas antiguas, porque estos objetos, estas esculturas fueron extraídas en su momento, en los 80s, y pues fueron restauradas con el material que se tenía en ese momento, que ahora, con los avances, con los nuevos estudios, entendemos que les hace daño a las piezas, por ejemplo, cemento, yeso y adhesivos que inclusive no entendemos de qué están elaborados, pero que sí los podemos extraer y suplir por adhesivos nuevos y por arcillas nuevas, que de hecho se preparan. Estas arcillas nuevas las preparamos moliendo tiestos, que son fragmentos de cerámica, los hacemos polvo y los volvemos a utilizar para restaurar. Y entonces, ¿y esa cultura, a qué cultura pertenecía el espacio ese en el que estuviste trabajando? ¿Del Zapotal o cómo le llaman? Ajá, el zapotal. Sí, ¿a qué cultura? A la totonaca. A la totonaca. Así es. ¿Hasta dónde llegan las culturas en el noreste de México, por ejemplo? ¿Cuál es el noreste de México? Pues todo Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, y parte del norte de Veracruz, ¿eh? Así es. ¿Qué culturas podemos encontrar ahí? En Veracruz. Y parte del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Ok, el norte de Veracruz tenemos a la cultura huasteca. Huasteca. Para el centro está la cultura totonaca y para el sur está la cultura olmeca como tal. Y aquí, bueno, hablábamos de eso hace un momento, que Paul Kirchhoff es quien hace esta división y le llama Mesoamérica. Y si nosotros nos remontamos a la división que él hace, es Costa Golfo, Altiplano Central. Costa Golfo es Veracruz, Altiplano Central es México, Occidente, Oaxaca y la zona maya, pero él deja de fuera al norte de México. Sin embargo, hay vestigios de ciertas culturas en el, en el norte de Veracruz, y que no propiamente fueron olmecas ni totonacas, que fueron otro tipo de cultura, y que lamentablemente, bueno, lo que pasa es que aquí es difícil encontrar. Aparte nosotros hoy nos guiamos por estos limitantes políticos, estos limitantes que hemos hecho de ciudad, geográficos de ciudad, pero ellos antes los limitantes no eran en esta cuestión, o sea, se extendían, permeaban de un lugar a otro. Claro. Así es, por ejemplo, el Petén guatemalteco era parte de la zona maya y ahora pues Guatemala no es parte de México, pero el área mayense llega hasta allá, así es. Y en México, en las culturas prehispánicas, obviamente que se diseminaron por todo el país, ¿no? Incluso yo creo que los amerindios también poblaron parte de de la zona norte de nuestro país, ¿no? Así es, conociendo y empapándome sobre el área, porque quisiera uno conocer todo, pero es poco a poco, es conforme la marcha. He estado leyendo para informarme muchísimo sobre el Museo de Historia Natural y he encontrado a los chichimecas presentes en toda esta área y que su historia o su participación en la historia es bastante detallada de estudiar, porque lo denominan como un pueblo que no fue tan fuerte y que no tuvo presencia, pero resulta ser que a la llegada de los españoles ellos ya tenían fundado un señorío en la Gran Tenochtitlan. Entonces ahí es donde yo empiezo a pensar un poco y digo, bueno, si no tuvieron tanta presencia, ¿por qué llegaron a tener un señorío en la Gran Tenochtitlan?
a la llegada de los españoles, les llamaban a los chichimecas, les llamaban los bárbaros, porque ellos no tenían esta cuestión social del que usted mencionó hace un momento, esta organización. No, no eran organizados. Así es, de hecho hay escritos de Fray Bernardino de Sahagún donde él describe que los bárbaros, los chichimecas, tras una victoria, danzaban alrededor del fuego durante varios días y que ellos lloraban mucho para lavar sus ojos y terminando su festividad ya podían ir otra vez a la guerra, porque en ese momento para el posclásico estamos hablando de que todos eran militares, se regía el entorno por la guerra. Entonces ellos ya estaban limpios para poderse ir a otra guerra. Uy, ¿cómo le llaman? Usos y costumbres, ¿no? Que todavía persisten en algunas Sí. zonas del México. Así es. Del México de nuestros días, ¿no? Así es. Bueno, todas estas culturas desaparecieron o continúan, pero ya a lo mejor diezmadas o a lo mejor ya asimilaron la civilización. No sé, yo te pregunto, tú eres la experta, no yo. Siguen latentes, están inmersas en lo que es México, por medio de lo que acabamos de mencionar, por los usos y costumbres. Hay muchas cosas que el mexicano lleva a cabo, como con días festivos, que sin darnos cuenta estamos haciendo uso de algún ritual prehispánico, de alguna presencia prehispánica, de algún dios, de algún dicho que viene desde esa época. Como tal, la presencia de las culturas, pues hasta la fecha tenemos rasgos de personas con características, por ejemplo, olmecas, ¿no? O en la zona maya, que es donde todavía persisten. Pero, y en Oaxaca, ni se diga, con toda la indumentaria que usan los oaxaqueños, que sí persiste las cuestiones culturales. El problema es nada más saberlas, identificarlas. ¿Dónde me dejas a la cultura tolteca? ¿Perdón? ¿Dónde me dejas a la cultura tolteca? Los toltecos. ¿Qué Sí. platicamos de los toltecos? Porque dicen que en realidad eran los más inteligentes y que fue la cultura más brillante que estuvo en ese tiempo. ¿Es correcto o son apreciaciones subjetivas? Yo creo que cada cultura tuvo su momento auge y tuvo sus aportaciones. Cegarnos a decir que alguien fue más que alguien más, no sé, sería equívoco, porque Sí. tenemos que situarnos en tiempo y en espacio, Sí. y a la tecnología que tenían en cada momento. Sí. Así ¿Pero es. por qué se afirma esto, oye, que la cultura tolteca? No dejaron muchas cosas, ¿verdad? Dejaron monumentos, algunas pirámides, algunas otras cosas, Sí. pero no dejaron más. No dejaron más. La verdad es que yo creo que también hay que fijarnos mucho en quién expresa estas afirmaciones, porque por lo regular son las personas que se dedican a esa cultura. ¿Sí? Sí, Hay como especialistas nomás. Sí, en hay la mesas cultura de tolteca. olmequistas, hay mesas de mayenses que No, son... ya imagino, ¿no? Cada quien agarra su equipo. Bien. Así es. Estamos conversando con Jacqueline Galaviz, la directora del Museo de Historia Natural de esta ciudad. Volvemos después de la pausa. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Nos une el nuevo Laredo, la ciudad que tanto quiero. Nos une el nuevo Laredo, la ciudad que tanto quiero. Tenemos que se llena, se prende la gente, somos y todos jalamos, por eso hay ambiente. Somos iguales, nadie es diferente, jalamos parejo. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal, Noticiero 29 a las 7 de la tarde, solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Deja que tu sonrisa hable bien de ti.
Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Y regresamos a esta conversación con Jacqueline Galavita, directora, bueno, la jefa del Museo de Historia Natural. Así es. Museo que vimos crear y estuvimos en el génesis de este museo cuando se crea por primera vez y tuvimos la oportunidad de vivirlo de cerca y al final de cuentas sigue llamando la atención porque parece ser que el estudio sobre esta megafauna o pues sí fue una megafauna, ¿no? Aunque megafauna se le llama lo que sigue después de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Antes era el periodo Jurásico, pues no sé, antes del Jurásico hubo otros periodos, ¿no? Así es. Entonces, todos ellos caracterizados por la presencia de dinosaurios. Que al principio eran criaturas marinas, ¿no? Así es. Sí, eran criaturas marinas que alguna vez, o anfibias que decidieron salir y se dieron cuenta que podían respirar. Sí, el desarrollo. Sí, si nosotros nos remontamos antes de la megafauna, como usted lo mencionó, vamos a hablar de los eones. Antes de las eras, la forma de estudiar los periodos más grandes de la Tierra se llaman eones. Sí. En la época precámbrica es el primer eón, ahí es toda la formación de la Tierra. Ajá. Y donde se da la primer vida, que es en el agua. Eran marinos. Sí. Nos saltamos ese periodo que es sumamente eran importante. Organismos monocelulares, ¿no? Así es. De una sola célula y vámonos. Exacto, y nos vamos a pasar al eón fanerozoico. En este eón fanerozoico es donde vamos a encontrar ya vida presente como tal y esta subdivisión de animales voladores, terrestres y marinos. Y justamente pues ya nos vamos a situar hasta la era mesozoica, que está subdividida en 3 etapas, que es el Cretácico, el Jurásico y el Triásico. Todos la conocemos comúnmente como la época Jurásica, pero esta está dividida en 3 etapas y la Jurásica, ¿no? Estuvo en medio. Sí, no, la verdad es que si nos vamos a las clasificaciones... ¿No era el mismo tipo de fauna entre el Jurásico? No, se fueron desarrollando también, se fueron adoptando otras características físicas porque tenemos que entender, para que nosotros entendamos todo este proceso, tenemos que recordar que la Tierra estaba en un proceso. La Tierra en este momento, por así decirlo, está quieta, está calmada, pero en ese momento nosotros vamos a hablar de la Pangea, de este megacontinente, de los volcanes que mencionábamos hace rato y de todo este movimiento de las placas tectónicas que hizo abrir la Pangea, el megacontinente y dar la vida y formación de los continentes actuales. Entonces, toda esta ruptura, todos estos terremotos, pues ocasionaban gases tóxicos, la erupción de los volcanes. Entonces, en ese momento, para mí, la Tierra era como un caos. Y los animales o la vida que estuviera en ese entorno tenía que desarrollar adaptación. Y si no desarrollaba esa adaptación, pues simplemente moría, ¿no? Y también la evolución, porque hay unos que sí evolucionaron, se adaptaron, pero ya no pudieron evolucionar más y se quedaron.
Aparte de todo esto, pues bueno, cuando ya cae el meteorito, todos dicen que en ese momento pues se extinguen los dinosaurios. Das por un hecho que esta teoría es válida. No, justo iba para allá. El meteorito fue la gota que derramó el vaso, porque realmente el entorno bien se dice ya que, no que el era meteorito habitable. de hace 65 millones de años, ¿no? 65 millones de años. Así es. Acabó con los dinosaurios. Con los dinosaurios. Con los animales de esa época, ¿no? Pero ¿sería por eso? Es decir, ¿podemos afirmar al 100% que pudo haber sido por eso? No, justamente por esto que le contaba, que la Tierra estaba con movimientos, con cambios, con adaptaciones. Realmente el espacio donde ellos habitaban, los dinosaurios, está comprobado que ya no era un espacio óptimo para vivir, que inclusive no había suficiente alimentación para los herbívoros. Porque también están las erupciones volcánicas. Así Las es. erupciones volcánicas a veces Eso los hacía inmensas emigrar. columnas de humo y de ceniza que Exacto. bloqueaban la luz solar y duraban años y acababan Años. con la vegetación, Con que la era vegetación. parte de lo que ellos comían, ¿no? Exacto, la densidad en el aire. Y simplemente, como le comentaba, el meteorito cae, es la gota que derrama el vaso, que desprende toda una bomba. Leía que es el equivalente a 10,000 bombas atómicas el impacto. Entonces levanta esta nube, levanta este polvo, y pues por eso se encuentran en los fosilizados, se encuentran los dinosaurios simplemente acostados, ¿no? Porque donde les tocó esta nube de esta explosión, por así llamarlo, pues mueren, porque ya no era apto la respiración. Y en ese momento también, pues como le menciono, todo estaba en movimiento. Y desde luego tenemos que recordar después de las glaciaciones y las interglaciaciones. Pero las glaciaciones son mucho más recientes, ¿no? Prácticamente ayer, es decir, en el pasado reciente. Hace más de ¿no? 20,000 años. Sí, por eso te digo, es a la vuelta de la Sí. esquina, es decir, Sí, hablamos de en proporción a la Tierra. millones de así. años. Entonces esto fue hace unos días, ¿no? Las Así es. glaciaciones. Por cierto, ya nos toca otra, ¿eh? Estamos Nosotros vivimos en una interglaciación. Sí, ¿verdad? Sí. Pero parece que ya están cumpliendo cada 10,000 años se presenta una glaciación y ya estamos en los 10,000 años. En los 10,000 años. Ya estamos. Sí, nosotros vivimos en una interglaciación que también nosotros la estamos apurando, la estamos consumiendo Ajá. con el deshiele que hay del polo norte, de los polos. Y La pregunta es si sobrevivimos. Yo creo que sí estamos, tenemos más herramientas para poder sobrevivir una glaciación que antes, ¿no? Quiero creer que sí. Yo también, o sea, yo quiero creer que sí, pues tenemos... Porque los animales, la evolución que ellos expresaron no fue de años, fue de miles de años, esta adaptación de pelajes más gruesos para aguantar las temperaturas, que al final de cuentas cuando se termina la glaciación y viene el cambio de temperatura, por eso se mueren, porque ya no pudieron desarrollarse para la nueva temperatura más cálida. Sí, pues, ya ¿cómo no dicen? sobreviven. ¿Cómo le llaman cuando es un contrario? Como blanco, negro, fuego, hielo. ¿Cómo se llama este término? La antítesis, ¿no? Ajá. La antítesis de evolución. De es decir, evolución. Si no evolucionas, te extingues. Te es extinción, extingues. es decir, o evolucionas Así o te es, extingues, ¿no? o te extingues. Entonces, Así es, y quedaron animales desde la época jurásica, realmente conocida época jurásica, que sobrevivieron al impacto del meteorito. Realmente no todos se al extinguieron. impacto del meteorito de la glaciación. Y tenemos un ejemplar ahí en el Centro Cultural, ¿verdad? En el Museo de Historia Natural, siguiendo nuestro recorrido, tenemos la presencia de catanes, o conocidos como pejelagartos. ¿Cuántos catanes tenemos ahí en la 5 presentación? catanes, 5 catanes. los bebés del museo. 5 catanes, que son ¿en qué categoría caen? ¿Zoológica, de clasificación zoológica, el pescadito este? ¿Zoológica? Sí, ¿cómo se llaman técnicamente los catanes? Nosotros le llamamos catanes, otros Catán. llaman pejelagarto y en otras partes le llaman de otra forma, ¿no? Fíjese que no... Bueno, esos animalitos han estado así durante millones de años, ¿verdad? Millones de años. Ellos están justamente desde la época jurásica del nivel No han medio, cambiado, ¿verdad? y no han cambiado. No han cambiado su fisionomía. Siguen estando igual. Son Igual. unos supervivientes Sí. del meteorito, de las glaciaciones, Parece que el ser todo. humano es el que lo está acabando. Lo que no hicieron ni el meteorito, ni
ni las glaciaciones lo puede ser el ser humano. Así y ahí es. tenemos algunos ejemplares vivos de este interesante Así es. animalito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estoy bastante fascinada con ellos, aprendiendo de ellos. Son carnívoros por excelencia. Ellos han sobrevivido por sus características físicas, que no son como las de cualquier pez. Ellos pueden estar fuera del agua, respiran oxígeno realmente y pueden estar fuera del agua por un tiempo prolongado. 5 horas, 6 horas, 7 horas y no van a empezar a sufrir la consecuencia de estar fuera del agua. Tienen la capacidad física de guardar humedad y con ello seguir alimentando también su cuerpo de la humedad necesaria. Y no tienen escamas. Ellos, su textura de piel es muy distinta y su piel ha sido materia de estudios. Porque, pues bueno, desde luego de la época jurásica y por los millones de años de diferencia, encontramos huesos, los restos fósiles, pero no encontramos la presencia de piel de dinosaurios, ¿no? Entonces, al ser ellos un animal que realmente coexistió con ellos, estuvo con ellos, existió, pues es materia de estudio sobre la piel e inferencia de teorías de los dinosaurios. De ahí viene que nosotros veamos un dinosaurio animado y que su piel esté como reticulada, como con estas líneas entrecruzadas, porque así es la piel del Catán. Exactamente así es. No hay vestigios de piel de dinosaurios, no. No, hay solamente inferencias y por medio de estudios en los huesos de ADN y de la herencia, como las aves, las gallinas, el avestruz, es donde sacan estas teorías de que pudieron tener plumas. Tenían plumas. Sí, y los pájaros son herederos directos de los dinosaurios. De los dinosaurios. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Jacqueline Galaviz, y es la jefa del Museo de Historia Natural de esta ciudad. Volvemos a la conclusión de esta conversación. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Nos une el nuevo Laredo, la ciudad que tanto quiero. Nos une el nuevo Laredo, la ciudad que tanto quiero. Tenemos que ser llenas, se prende la gente, somos en todos lados, por eso hay ambiente. Somos iguales, nadie es diferente, jalamos parejo. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal, Noticiero 29 a las 7 de la tarde, solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. La ciudad que tanto quiero. Nos une el nuevo Laredo, la ciudad que tanto quiero. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bien, pues tiene razón esta Jacqueline, hay que ir a ver 5
catancitos que están en una pecera en el Museo del Centro Cultural. ¿Por qué no en un acuario? Porque en un acuario, bueno, para empezar el catán es de agua dulce. Así es. Y los animalitos que están en el acuario pues son de agua de mar, de agua salina, no Ajá. van a sobrevivir. Pero la analogía del catán con los dinosaurios es que el catán vivió con los dinosaurios, ha sobrevivido, les repito, a meteoritos, a erupciones volcánicas, a glaciaciones, y ahí está, y conserva su misma morfología. Tan es así que ahí hay un fósil de catán de hace millones de años, no ha cambiado en nada, sigue siendo el mismo, como supongo que habrá algunas otras especies en otros países que también... Sí, para el norte. No, y en Australia hay animales que no han cambiado Su morfología. Su morfología, siguen siendo iguales, sobrevivieron, vamos, porque para a veces tu misma, para sobrevivir a lo mejor necesitas no evolucionar. Total, son muchas teorías las que están. Resulta que vaya usted al Museo de Historia Natural y se va a encontrar con ese animalito que es muy, pero muy peculiar. Ustedes abren todos los días, ¿no? Ahí en el museo. Sí, así es. Nuestro horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y la entrada es totalmente gratuita. Ajá. Los lunes no estamos abiertos al público porque los lunes todos los museos cierran para dar mantenimiento a la sala, sí, y aprovechar los días libres de la familia, que son sábados y domingos. Así es. ¿No? Así es, pueden visitarnos en esos horarios, y también tenemos un programa activo que se llama de recreo por los museos, donde escuelas, asociaciones, instituciones, universidades, en fin, agrupaciones que haya y quieran visitar el museo se contactan con nosotros y nosotros les ofrecemos un recorrido guiado por el Museo Reyes Mesa y las instalaciones del Centro Cultural. Ajá. Así es. Y para ello, bueno, lo único que hay que hacer es llamar a la Jefatura del Museo de Historia Natural, que el número es 867-717-4845, y ahí con todo gusto les atendemos y les orientamos para poder agendar su visita. Agendar la visita al museo. Normalmente las primarias son las que con mucha frecuencia van, ¿no? Sí, así es. Y sí, realmente los niños se interesan por los dinosaurios. Demasiado. Tenemos la fortuna, este mes de junio recibimos muchísimas escuelas con gran entusiasmo, desde preescolar, primaria, secundaria, universidades. La verdad es que es bastante los chicos que recibimos y nos da muchísimo gusto y se interesan muchísimo. Aparte, las maestras, ya por parte de las escuelas, les están enseñando sobre los dinosaurios, sobre las eras. Entonces, también hacen como una especie de proyecto que culminan su tema llevándolos al museo. Y qué gran ventaja que en Nuevo Laredo tenemos un museo de dinosaurios. Los especímenes que están ahí, que se exhiben, son de diferentes épocas, ¿no? Sí, abarcan las 3 épocas de la era mesozoica de la que estábamos hablando. ¿El Jurásico? El Cretácico, el Jurásico y el Triásico. Así es. Tenemos, por ejemplo, al Acrontasaurus, que es como el primo del T-Rex, digo yo, porque la diferencia es que tiene una línea de espigas en la espalda, de huesos, que van desde la nuca hasta la punta de la cola, y bueno, el Tiranosaurio Rex no tenía esta presencia. Así es. Tenemos también en mesa un Libonectes, que él es marino, y tiene un cuello muy largo. Yo sé que sí, usted ha oído hablar del monstruo del lago Ness. Sí, que se parece, que no existe, pero que la leyenda perdura. Que hacen inferencia de Ajá. que ese sería el dinosaurio, bueno, lo tenemos está ahí. en Escocia, por cierto, el lago Ness. El lago Ness, la cabeza de un triceratops, voladores, y ese es el área jurásica, fósiles, presencia de fósiles. Tenemos un Shipactinus, que este es un pez, un depredador que se le asemeja con las pirañas. Ajá. Que su dentadura era de casi agujas, ajá, sumamente veloz por la forma de su cuerpo delgada. Y bueno, quienes estudian esto, quienes estudiamos esto, quienes leemos esto, qué bueno que se extinguió, porque si siguieran nuestros mares hasta la fecha, pero ahí sería nos dejaron un poquito las pirañas, ¿no? Que cazador menos mal que letal. están confinadas nada más en el Amazonas. Sí, y bueno, ya de ahí nos pasamos a nuestra siguiente sección, que está dedicada a la era de hielo.
Y los niños se fascinan y se encantan con esta área por las películas Sí, que realmente nos sí. ayudan mucho para hacerlos a entender sobre Ahí fueron esta contemporáneos, megafauna. ¿no? El mamut con el dientes de sable, El con dientes de el... sable. ¿Cómo se llama, hombre? Este que está medio tarado, ¿cómo se llama? El perezoso. Gigante también, ¿no? Sí, el perezoso, el armadillo que también era gigante. Oye, el Así perezoso es. es lento porque tiene un metabolismo muy lento. Así es. No es que quiera ser flojonazo, no. Es que su metabolismo. Es un así metabolismo el que lo hace ser así. Sí, y bueno, por ahí también he leído que no hay que tocarlos por la cantidad de bacterias y de Pero enfermedades alguien que se pueden encontró uno en la portar. calle y lo iba a cruzar porque lo iban a matar en una carretera. Ah, sí, que lo subió en un Sí, árbol. y sí lo luego vi, se sí lo vi. regresa y le levanta la mano como dándole las gracias. Poco a poco le levanta la mano al Sí, así perezoso, es. que es un animalito muy interesante, muy... También Y muy no hace daño. O sea, no, es No. no hace daño. Así es, sí, pero realmente los chicos que nos visitan, los niños, los adultos que nos visitan, logran entusiasmarse bastante con la visita, con el recorrido. Los invitamos en ese momento, como van por parte de escuela, los invitamos a volver con sus familias para ya más tranquilamente, con sus primos, con sus papás. Y sí tenemos las familias que vuelven, que nos dicen, es que mi hijo vino el martes a la guía y ahora aquí estamos toda la familia conociendo el Museo de Historia Natural, que muy aparte de conocer nada más sobre dinosaurios, sobre la era de hielo, pues conocemos nuestro entorno, porque por esta área, por esta zona de Nuevo Laredo, pues pasaron dinosaurios, ¿no? Hay yacimientos paleontológicos aquí muy cerca y también el museo, el recorrido remata en todo el entorno de Nuevo Laredo, en la fundación de Nuevo Laredo. No, sí, sin duda alguna. Y aparte esto Así estuvo es. sumergido en el mar durante Sí, muchos, hubo una muchos. etapa del planeta Tierra que estuvimos bajo el mar. Sí, obviamente, todo lo que es esta parte era, creo que la llamaban el Mar del Norte, porque el Mar de Tetis estaba más hacia atrás, pero el mar Ajá. del Norte, todo Y ahí esto es estuvo donde sumergido en el estuvimos. agua. Así es. Eso es inobjetable, ¿no? Así es. Incluso también sé que parte de Centroamérica no existía, estaba bajo el No, mar, estaba bajo o el sea, mar. también lo Así entiendo. es. Y Entonces, sí, estaba dividido hay también. muchos fósiles Suramérica. marinos en esta área, aquí cerca. Sí. Sé que aquí se han localizado osamentas de mamut, sí, aquí se han Sí. localizado, no sé si haya localizado algún otro especie, de la época jurásica o de las que tú mencionas, pero evidentemente debe de haber existido, ¿no? Sí, tenemos muy cerquita a Coahuila con el museo, que Sí, tenemos sí. latente allá Pues con por eso son nace el Museo de Coahuila, ¿no? reproducciones. Así es. El Museo del Desierto, porque se encontraron muchos animales. Así es yacimiento paleontológico. Lo que para es el centro de México con yacimientos arqueológicos, lo es para el norte con paleontológicos. Estamos hablando de Bueno, esta ¿por qué no se época. desarrolla más? Faltan especialistas, es muy caro, hay otro tipo de necesidades por parte de los gobiernos, ¿por qué no desarrollar un poquito más la paleontología? La paleontología, qué buena pregunta. Realmente creo que no es caro estudiar arqueología, paleontología, dependiendo de la especialidad que uno tome, si se torna caro. Pero tienes que tener financiamiento, porque te vas a ir Sí. por semanas a lugares donde no hay ni agua, no hay comida, Sí, no así hay fue nada. mi primer práctica de campo. Tienes que tener Hay que tener prácticamente mucho amor al valor y arte. espíritu espartano para que te vayas a esos lugares a tratar de Sí. buscar restos, pero obviamente, fíjate, a mí lo que me sorprende es que las instituciones norteamericanas son las que tienen a los paleontólogos trabajando en las diversas áreas del mundo, ¿eh? Ellos mantienen a este tipo de Sí. especialistas. Sí les interesa conocer Sí les nuestro interesa. pasado. ¿Es una cuestión cultural? ¿Será? Sí, pero aquí como de que nuestro todavía no sé entorno. si hay muchos paleontólogos o no. No, tantos como abogados, no. No, ¿verdad? ni mucho menos, Sí. no. Pero debe haber especialistas. Sí, ¿no? de hecho, bueno, hacían un estudio que no alcanza un arqueólogo por cada sitio arqueológico que hay, ¿no? O sea, no alcanza No hay. por tantos sitios arqueológicos que son. Y sí hay mucha producción de arqueólogos, pero hay demasiados. Sí, sí, bastante. Pero sabe que eso es una cuestión que también tiene que ver con el gusto propio, el gusto por la historia, el gusto por conocer Ah, no, desde nuestro luego, que son pasado. profesiones en las que tienes que tener mucha, ¿cómo te diré? Tener esa mística, ¿no? Porque Exacto.
Evidentemente no te vas a hacer millonario con esa profesión, eso me queda claro, pero a lo mejor vas a ser una persona muy feliz. Así es, ejerciendo el gusto propio. El gusto propio. Sí, como lo comentaba el día de ayer, yo creo que se nace con este gusto por la historia y está de uno desarrollarlo. Sí, bien, Jacqueline, te agradezco mucho la gentileza de haber estado esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias a usted. Cuando tengas información, pues llámanos, nos encantaría cubrir este espacio porque nos interesa mucho la divulgación de la ciencia. Esto Claro, fue Foro con todo 29, gusto. por su atención, muchas gracias, nos vio por el canal 100. La atenta invitación para que vea la repetición de este programa, les repito, por el canal 100 el próximo jueves a las 8 de la noche. Pásenlo usted muy pero muy bien.